Aquella villa en el interior de Jalisco parecía tranquila a primera vista. La plaza central con bancos de hierro antiguo, la iglesia blanca que marcaba las horas con su campana cansada, el mercado con olor a maíz y chile fresco, todo allí transmitía rutina. Pero quien observa con atención percibe otra capa. En lugares así, la vida no solo se vive, se analiza constantemente. Cada paso es visto. Cada silencio es interpretado. No hay anonimato. Hay memoria colectiva. Y la memoria colectiva, cuando está mal dirigida, se convierte en vigilancia disfrazada de cuidado. En comunidades pequeñas, el sentido de pertenencia es moneda fuerte. Quien encaja es protegido, quien diverge se convierte en tema. No es maldad declarada, es costumbre antigua. Las personas aprenden temprano que la reputación es patrimonio. Y el patrimonio, allí, se defiende con uñas invisibles. Un comentario dicho en el mercado por la mañana puede atravesar la villa antes del atardecer. No hay necesidad de pruebas cuando hay narrativa. Y la narrativa, repetida lo suficiente, se convierte en verdad social. La dinámica era sutil. Nadie señalaba directamente con el dedo. La mirada se demoraba un segundo más. La conversación cesaba cuando alguien se acercaba. Un suspiro intercambiado entre vecinas ya decía mucho. Lo curioso es que nadie se veía como villano. Cada uno creía estar solo, cuidando los valores de la comunidad. Pero demasiado celo, cuando cruza el límite, se transforma en control. Isabella creció respirando ese aire. No era sofocante todo el tiempo, pero siempre estaba allí. Como polvo fino que se acumula en los muebles sin que uno lo note. Ella sabía que era observada, como todos lo eran. Pero había una diferencia, mientras algunos se moldeaban para agradar, ella tenía el incómodo hábito de preguntar el porqué de las cosas. Y, en una villa donde la tradición vale más que el cuestionamiento, eso ya era una señal de alerta. La plaza era el escenario invisible. Allí se decidían reputaciones. Una simple conversación después de la misa tenía el poder de elevar o reducir a alguien. Es curioso cómo los ambientes pequeños crean tribunales informales. No hay juez oficial, pero hay consenso. Y cuando el consenso se forma, difícilmente alguien lo confronta. La mayoría prefiere no indisponerse. Al fin y al cabo, quien desafía al grupo corre el riesgo de convertirse en el próximo tema. En villa pequeña, la reputación es más frágil que vidrio fino. Una grieta casi imperceptible ya compromete toda la estructura. Y el problema del vidrio es que, después de agrietado, nadie lo ve de la misma forma. Aunque siga funcionando. Aunque todavía soporte peso. La confianza colectiva, cuando se ve afectada, rara vez vuelve a su estado original. Lo más inquietante es que la presión no venía en forma de grito. Venía como expectativa. Había un guión invisible de cómo una joven debía actuar, hablar, soñar. ¿Estudiar demasiado? Cuidado. ¿Cuestionar demasiado? Extraño. ¿Mostrar ambición? Sospechoso. La villa tenía límites bien definidos, aunque nunca estuvieran escritos en ningún papel. Quien vive en ambientes así aprende dos estrategias, o se adapta completamente, o aprende a sobrevivir siendo diferente. Isabella aún no sabía qué camino elegir. Solo sentía que algo en ella no cabía en ese molde estrecho. Y cuando alguien no encaja en el molde, la tendencia del molde no es expandirse, es intentar presionar hasta que la pieza se ajuste. Tal vez ya hayas sentido algo parecido. No necesariamente en una villa mexicana, sino en cualquier espacio donde la expectativa pesa más que la identidad. Puede ser en la familia, en el trabajo, en la escuela. Esa sensación de estar siendo observado no por quién eres, sino por quién esperan que seas. Es sutil, pero desgasta poco a poco. Y fue en ese escenario, aparentemente pacato, pero cargado de juicio silencioso, que comenzó la tensión. Porque bastaba un pequeño desvío para que toda esa vigilancia encontrara un objetivo. Y cuando la diferencia deja de ser curiosidad y pasa a ser molestia, el siguiente paso casi siempre es transformar la singularidad en sospecha. Isabella nunca fue exactamente rebelde. No rompía reglas por placer, no gritaba contra las tradiciones. Lo que ella hacía era más simple y tal vez más peligroso, preguntaba.
Quería entender por qué ciertas decisiones eran así porque siempre han sido así. Y, en ambientes donde la tradición es tratada como verdad absoluta, cuestionar suena a afrenta. No porque sea ofensivo, sino porque desestabiliza la comodidad colectiva. Desde pequeña, mientras otras niñas aprendían solo lo que se esperaba de ellas, Isabella demostraba curiosidad por cosas más allá del horizonte de la villa. Le gustaba leer, observar mapas, imaginar ciudades más grandes. Cuando decía que quería estudiar fuera, las miradas cambiaban. No era escándalo. Era ese breve silencio que antecede al juicio. Como si soñar en grande fuera una especie de ingratitud. En lugares donde todos caminan en línea recta, quien hace una curva se vuelve sospechoso. No importa si la curva conduce a algo mejor. El simple hecho de salirse de la alineación ya llama la atención. Isabella no quería abandonar sus raíces, quería expandirlas. Pero, para quien observa desde fuera, expansión parece abandono. Y el abandono, allí, era casi un pecado social. Lo curioso es que nadie decía directamente que ella estaba equivocada. Decían cosas como, eso no es para nosotros, o, la gente de nuestra villa no necesita eso. Pequeñas frases, aparentemente inofensivas, que llevaban un límite invisible. Y el límite repetido se convierte en creencia. La creencia interiorizada se convierte en autocensura. Solo que Isabella aún no había aprendido a callarse. Comenzó a frecuentar la biblioteca de la ciudad vecina siempre que podía. Leía sobre administración rural, sobre educación, sobre mujeres que lideraban negocios familiares. Eso, para muchos, era innecesario. Al fin y al cabo, ¿cuál sería su papel? Casarse, ayudar en casa, mantener el estándar. Cualquier cosa más allá de eso parecía exceso. Y el exceso, en un ambiente tradicional, se ve como amenaza. Tal vez reconozcas ese patrón. ¿Has notado cómo los ambientes muy cerrados tienden a interpretar la ambición como arrogancia? ¿Cómo la curiosidad se vuelve terquedad? No es que las personas odien el crecimiento. Temen lo que no controlan. Y alguien que piensa diferente se vuelve impredecible. Lo impredecible asusta. Isabella también tenía la costumbre de conversar con los trabajadores mayores de la región. Preguntaba sobre cosechas, comercio, precios. No por chisme, sino por interés genuino. Pero, para quien observa desde lejos, una joven interesada en asuntos de hombres ya se sale del guión esperado. Y cualquier desvío alimenta comentarios. Su diferencia no era ruidosa. Era consistente. No gritaba que quería más, simplemente actuaba como quien cree que puede tener más. Y esa postura silenciosa incomoda mucho más que un enfrentamiento directo. Porque el enfrentamiento genera una reacción clara. En cambio, la postura confiada, tranquila, genera una incomodidad difusa. Hay una lección práctica aquí que mucha gente ignora: crecer en ambientes limitantes exige dos cosas: claridad interna y resistencia emocional. ¿Quién decide estudiar más, buscar cursos en línea, aprender otro idioma, abrir un pequeño negocio paralelo, inevitablemente enfrentará miradas incómodas? La pregunta es, ¿la opinión ajena pesa más que el propio potencial? Y fue justamente esa diferencia, esa combinación de curiosidad y ambición, la que comenzó a posicionarla como alguien fuera del estándar. Al principio, era solo un comentario leve. Pero comentario repetido se convierte en narrativa. Y la narrativa, cuando encuentra oportunidad, rápidamente se transforma en algo mucho más grande de lo que debería. Todo comenzó pequeño. Casi banal. Un encuentro casual a la salida del mercado, una conversación rápida con el hijo de un comerciante influyente de la villa. Nada oculto, nada escandaloso. Pero, en ambientes donde la vigilancia es constante, no hace falta un hecho grave, basta una interpretación conveniente. Y la interpretación, cuando circula rápido, cobra vida propia. Alguien vio. Alguien comentó. Otro añadió un detalle que nunca existió. En pocas horas, lo que era una conversación se convirtió en insinuación. Al día siguiente, ya había una versión alternativa de la historia. Al tercero, había certeza absoluta. Es curioso cómo el ser humano llena los vacíos con imaginación, y cómo la imaginación suele inclinarse hacia el lado más dramático. No hubo prueba. No hubo confrontación directa.
Solo miradas distintas. El comerciante, hombre respetado, empezó a actuar con frialdad. El hijo evitaba cruzar la mirada. Y el silencio colectivo comenzó a transformarse en acusación implícita. Isabella percibió el cambio antes incluso de entender qué se estaba diciendo. La atmósfera se volvió más densa. Las conversaciones cesaban cuando ella se acercaba. El juicio colectivo rara vez ocurre con un anuncio formal. Sucede en el campo invisible de las relaciones. Es como si toda la comunidad hubiera decidido algo sin necesidad de reunirse. No hubo tribunal. No hubo defensa. Solo consenso silencioso. Y el consenso, cuando viene de muchos, pesa como verdad. Tal vez ya hayas pasado por algo parecido. Una situación mal explicada, un comentario distorsionado, una historia que creció sin que pudiera ser controlada. La peor parte no es el error en sí, es la narrativa construida sobre él. Porque la narrativa moldea la reputación. Y la reputación, una vez afectada, cambia la forma en que todos empiezan a verte. El padre de Isabella comenzó a oír comentarios indirectos. Frases como, hay que cuidar el honor de la familia, surgían en conversaciones aparentemente inocentes. El honor, en aquella villa, valía más que cualquier explicación. Y cuando el honor se pone en duda, la respuesta suele ser rápida, no necesariamente justa, pero rápida. Lo más doloroso es que Isabella no sabía exactamente de qué se la acusaba. Solo sabía que algo había cambiado. La sensación de estar siendo analizada se intensificó. Cada paso parecía confirmar una culpa que no entendía. Y cuando alguien intenta defenderse de algo indefinido, termina pareciendo aún más culpable a los ojos de quienes ya han decidido. Hay una dinámica psicológica peligrosa ahí, cuando el grupo elige a un culpable, no está buscando verdad, está buscando estabilidad. Culpar a alguien organiza el caos. Da explicación a incomodidades difusas. Y, en ese momento, Isabella se convirtió en el punto de convergencia de las tensiones que la villa ya arrastraba. El rumor se convirtió en sentencia no porque fuera fuerte, sino porque encontró terreno fértil. Una joven diferente, ambiciosa, que ya no encajaba perfectamente en el molde. Bastó un empujón narrativo para que dejara de ser solo la que cuestiona y pasara a ser la que trajo problemas. Y cuando una comunidad empieza a tratar a alguien como problema, la siguiente etapa rara vez es el diálogo. Es el distanciamiento. Es el enfriamiento. Es ese cambio sutil dentro del propio hogar que transforma el refugio en un espacio extraño, y eso empezaría a hacerse muy evidente muy pronto. El cambio no ocurrió de un día para otro. No hubo grito ni discusión en la mesa. Fue algo más silencioso, casi imperceptible. El padre empezó a llegar más tarde. Cuando entraba, evitaba la mirada directa. Respondía con frases cortas. Isabella sentía que había una nueva distancia allí, no física, sino emocional. Y la distancia emocional duele de una manera difícil de explicar. La madre, que antes conversaba largamente en la cocina mientras preparaba la cena, comenzó a hablar menos. No era indiferencia. Era miedo. Miedo de confrontar, miedo de empeorar la situación, miedo de que cualquier palabra equivocada alimentara aún más los comentarios de la villa. Su silencio no era rechazo, era estrategia de supervivencia. A veces, el rechazo no llega como tormenta. Llega como invierno lento. Primero, las conversaciones disminuyen. Luego, los gestos se vuelven mecánicos. El toque en el hombro desaparece. La sonrisa se vuelve formalidad. Y cuando uno se da cuenta, el ambiente que antes calentaba ahora solo alberga cuerpos, no vínculos. Isabella empezó a sentir que necesitaba medir cada movimiento dentro de su propia casa. Antes, ese era el único lugar donde podía relajarse de la presión externa. Ahora, incluso allí había tensión. La cena, que era un momento de compartir, se convirtió en un ritual silencioso. Los cubiertos golpeaban el plato como si llenaran el espacio que nadie quería ocupar con palabras. El padre no era un hombre cruel. Era un hombre presionado. El peso de la reputación familiar caía sobre sus hombros como responsabilidad innegociable. Y cuando el mundo exterior comenzó a susurrar sobre su hija, lo interpretó como amenaza directa al nombre de la familia. Para él,
Proteger el honor parecía más urgente que proteger el corazón de ella. Hay algo dolorosamente común en eso. Muchas veces, padres y madres creen estar protegiendo el conjunto, aunque para ello sacrifiquen al individuo. No siempre es maldad. A veces es miedo mal direccionado. Solo que quien siente el frío no analiza la intención, siente la ausencia. Isabella intentó iniciar conversación algunas veces. Preguntas simples, buscando claridad. Pero recibía respuestas evasivas. No es nada. Sabes cómo son las cosas. Esa frase, por cierto, es de las más peligrosas. Porque cuando alguien dice sabes cómo son las cosas, está diciendo, en la práctica, que no habrá espacio para el cambio. El ambiente doméstico comenzó a funcionar como extensión de la villa. El mismo cuidado excesivo con la apariencia, el mismo temor a los comentarios, el mismo intento de mantener intacta la fachada. Solo que la fachada no sostiene vínculos. Sostiene imagen. Y la imagen, cuando se coloca por encima de la persona, transforma la casa en escenario. Tal vez ya hayas sentido ese tipo de enfriamiento. No necesariamente por un rumor, sino por cualquier motivo que haya generado incomodidad social. La sensación es parecida, el lugar donde debería haber refugio pasa a ser territorio neutral. No hay confrontación abierta, pero tampoco hay verdadero acogimiento. Y cuando la casa deja de ser puerto seguro, las decisiones empiezan a pensarse en otro nivel. Ya no se trata de aclarar un malentendido. Se trata de resolver el problema. Y, en la mente del padre, una solución empezó a tomar forma, una solución práctica, directa y definitiva. La decisión no vino acompañada de una larga conversación ni de una explicación detallada. Llegó como una sentencia práctica. El padre llamó a Isabella en una mañana común, con el mismo tono que usaría para hablar de cualquier asunto doméstico. Eso, tal vez, fue lo más desconcertante. Cuando algo cambia el rumbo de la vida y se dice como si fuera trivial, la mente tarda en acompañar el peso real de lo que significa. Explicó que había conseguido trabajo para ella en una hacienda lejana, en Guanajuato. Habló de oportunidad, de aprendizaje, de un tiempo para que las cosas se enfríen. Las palabras estaban organizadas, casi técnicas. Pero detrás de ellas había un objetivo claro, alejamiento. No era promoción. Era contención de daños. No hubo pregunta. Hubo comunicado. Y cuando las decisiones se comunican sin espacio para respuesta, queda implícito que el debate ya ocurrió, solo que sin la presencia de quien más será afectada. Isabella entendió en ese instante que no estaba siendo invitada a crecer. Estaba siendo desplazada para preservar la estabilidad de la familia. El padre creía estar resolviendo un problema logístico. Si la fuente de los comentarios estaba lejos, los comentarios cesarían. Era una lógica simple. En villas pequeñas, la ausencia reduce el ruido. Él no veía aquello como expulsión. Lo veía como estrategia. Y, dentro de su propia lógica, parecía coherente. Pero la coherencia externa no siempre significa justicia interna. Para Isabella, el mensaje era otro, su presencia estaba causando suficiente incomodidad como para exigir distancia. No había gritos, no había violencia. Solo una decisión fría, ejecutada con una racionalidad casi administrativa. Es curioso cómo, en situaciones así, la persona afectada tiende a buscar justificación para el otro. Tal vez tenga razón. Tal vez esto sea lo mejor. La mente intenta suavizar el impacto. Porque aceptar que fue apartada duele más que creer que fue encaminada hacia algo mejor. Pero, en el fondo, ella sabía, no estaba siendo enviada por mérito. Hay una lección dura aquí. No toda decisión familiar está movida por maldad, pero eso no disminuye su efecto. Muchas veces, las personas toman decisiones basadas en el miedo a la opinión ajena. Y el miedo colectivo suele generar elecciones individuales dolorosas. La pregunta que casi nadie hace es, ¿vale la pena sacrificar a alguien para mantener intacta la imagen? La preparación fue rápida. Pocos días para organizar ropa, documentos, despedidas superficiales. La madre ayudó en silencio, con ojos enrojecidos que decían más que cualquier discurso. El padre mantuvo postura firme.
Necesitaba creer que estaba haciendo lo correcto. Porque admitir duda volvería a la decisión insostenible. Cuando se definió la fecha del viaje, algo cambió definitivamente dentro de ella. Ya no se trataba de probar inocencia. Se trataba de sobrevivir a una redefinición forzada de identidad. Dejaba de ser hija presente para convertirse en ausencia estratégica. Y mientras cerraba la maleta, una pregunta comenzó a resonar: ¿estaba siendo castigada por algo que no hizo, o estaba siendo empujada, sin saberlo, hacia un lugar donde finalmente sería vista de otra manera? La respuesta aún estaba lejos, tan distante como el camino que cruzaría al día siguiente. El autobús partió antes de que el sol saliera por completo. El cielo aún tenía ese tono entre azul y gris, como si el día estuviera indeciso. Isabella se sentó cerca de la ventana, sujetando la maleta con fuerza excesiva, como si también pudiera escapar. Nadie hizo escena. No hubo despedida dramática. Solo un gesto contenido de la madre y un padre inmóvil, postura rígida, ojos fijos en cualquier lugar que no fuera ella. A medida que la villa quedaba atrás, el paisaje cambiaba lentamente. Las casas pequeñas dieron lugar a carreteras largas, polvo suspendido, campos áridos que parecían no tener fin. El silencio dentro del autobús era distinto al silencio de la casa. Era un silencio de desplazamiento. Allí nadie la conocía. Nadie sabía la historia. Y aún así, el peso seguía en el pecho. Ser enviada lejos de la propia historia es como arrancar una planta antes de la floración. No importa si podría crecer en otro suelo, la interrupción duele. Hay algo profundamente desorientador en darse cuenta de que el lugar donde echó raíces ya no la sostiene. La mente intenta entender. El corazón no siempre acompaña. Durante el viaje, los pensamientos se repetían. ¿Qué exactamente había hecho mal? ¿En qué momento la narrativa se salió de control? Es curioso cómo, incluso siendo inocente, la persona revisa mentalmente cada gesto en busca de culpa. La tendencia humana es asumir responsabilidad incluso por lo que no controla. El paisaje árido del camino parecía una metáfora involuntaria. Montañas secas, vegetación escasa, largos tramos sin señal de ciudad. Aquello reflejaba la sensación interna: terreno desconocido, futuro indefinido. Pero, al mismo tiempo, había algo nuevo allí. Lo desconocido también trae posibilidad. Solo que posibilidad, en ese momento, era una palabra lejana. Tal vez ya hayas experimentado un exilio emocional. Puede que no haya sido geográfico. Puede haber sido un cambio de trabajo, el fin de una relación, un distanciamiento familiar. La sensación es parecida, una ruptura que no fue totalmente explicada. Un desplazamiento que redefine la identidad sin previo aviso. El viaje forzado tiene un efecto curioso. Suspende el pasado por algunas horas. Dentro de aquel autobús, Isabella no era la chica del rumor. Era solo otra pasajera. Esa neutralidad temporal trajo un tipo extraño de alivio. Por primera vez en semanas, nadie la observaba con juicio. Pero la neutralidad no sana la herida. Solo da una pausa. Y las pausas son peligrosas, porque abren espacio para reflexiones profundas. Empezó a darse cuenta de que, tal vez, el dolor mayor no era dejar la villa. Era comprender que, si realmente hubiera sido indispensable, nadie habría permitido su salida tan fácilmente. El camino hacia Guanajuato parecía interminable. Cada kilómetro era una confirmación de que el regreso no sería inmediato. Y, conforme el autobús avanzaba, una pregunta empezaba a transformarse. Ya no era, ¿por qué pasó esto?, sino, ¿quién sería ella lejos de todo aquello? Cuando finalmente el vehículo redujo la velocidad y el paisaje comenzó a revelar construcciones rurales más grandes, cercas amplias y campos productivos, algo distinto se insinuó. No era esperanza declarada. Era curiosidad cautelosa. Porque, a veces, el suelo al que somos empujados revela algo que jamás florecería donde nacimos. La hacienda surgió en el horizonte como algo que no pertenecía al mismo mundo que la villa. Estructura amplia, paredes firmes, campos organizados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. No era lujo ostentoso, pero sí solidez. Había orden allí. Un tipo de organización que transmitía estabilidad incluso antes de que se dijera cualquier palabra.
Cuando bajó del autobús, Isabella sintió el contraste inmediato. El aire parecía diferente. Menos cargado de expectativa social, más enfocado en el trabajo. Los trabajadores circulaban con pasos firmes, cada uno ocupado en su función. Nadie se detuvo a observarla con curiosidad exagerada. Eso, por sí solo, ya era un cambio significativo. Don Mateo apareció pocos minutos después. Hombre de postura erguida, mirada directa, expresión contenida. Viudo, respetado en la región, conocido por la disciplina y la palabra firme. No era cálido en el sentido expansivo. Pero tampoco había dureza gratuita en sus gestos. Observaba con atención no para juzgar, sino para entender. El primer cruce de miradas fue simple. No preguntó por el rumor, ni por la villa, ni por el pasado. Preguntó únicamente si el viaje había sido largo. Un detalle mínimo, pero revelador. Cuando alguien elige empezar por el presente, está señalando que el pasado no será usado como arma. La hacienda funcionaba como un organismo. Cada sector dependía del otro. Producción agrícola, registros financieros, logística de venta. Todo interconectado. Allí, el valor se medía por la contribución real, no por la reputación heredada. Eso no significa que fuera un lugar perfecto, pero había un criterio claro: competencia. Isabella fue presentada a las instalaciones de forma objetiva. Habitaciones sencillas, pero bien cuidadas. Área de trabajo organizada. Nada de lujo excesivo, pero tampoco precariedad. El ambiente transmitía un tipo de dignidad silenciosa. Era un lugar donde las personas sabían lo que estaban haciendo. Don Mateo no ofreció discurso motivacional. Solo dijo que allí cada uno tenía función y responsabilidad. Quien trabaja bien permanece. Quien no trabaja, se va. Así de simple. No había amenaza implícita en la frase, solo una regla clara. Y una regla clara, para quien venía de un juicio nebuloso, sonaba casi como alivio. Tal vez ya hayas notado esto en tu propia vida: los entornos con criterios objetivos tienden a ser menos opresivos que aquellos movidos por la opinión colectiva. Cuando el desempeño es el parámetro, la persona sabe dónde pisa. Cuando la reputación es el parámetro, el suelo nunca es completamente firme. Lo más sorprendente fue la ausencia de curiosidad invasiva. Nadie preguntó: ¿qué hiciste? Nadie mostró desconfianza automática. Eso creó una sensación paradójica: extrañeza ante la normalidad. Cuando alguien pasa semanas siendo tratado como sospechoso, la neutralidad parece casi sospechosa. Mientras caminaba por los campos y observaba la dinámica del lugar, Isabella comenzó a darse cuenta de que aquello no era solo un escenario distinto. Era un sistema distinto. Y los sistemas distintos revelan versiones distintas de las personas. La pregunta que empezaba a formarse era simple: ¿quién podría llegar a ser allí, bajo nuevas reglas? El momento no fue grandioso. No hubo discurso solemne ni promesa transformadora. Fue una frase corta, dicha casi como quien establece una regla básica de convivencia. Don Mateo le entregó un cuaderno de registros de producción y dijo, con naturalidad: allí, cada persona era medida por el trabajo que hacía y tratada con respeto. Simple. Directo. Sin adornos. Puede parecer poco, pero para quien venía de semanas siendo analizada por rumores, aquello tenía peso. No preguntó qué había ocurrido en la villa. No quiso versión. No mostró curiosidad maliciosa. Al ignorar el pasado, de cierta forma le devolvió el derecho de existir en el presente. Eso cambia la estructura emocional de cualquiera. Cuando alguien ya ha sido etiquetado, pasa a esperar ataque en cualquier pausa. Isabella escuchó esa frase como quien prueba el suelo antes de pisar. ¿Habría alguna condición oculta? ¿Alguna exigencia futura? Pero no. Era solo un principio operativo de la hacienda. Trabajar bien. Respetar al otro. Cumplir responsabilidades. Hay una enorme diferencia entre ser tolerado y ser respetado. La tolerancia lleva condescendencia. El respeto lleva reconocimiento implícito de valor. Don Mateo no la trató como víctima ni como sospechosa. La trató como profesional en potencial.
Y eso reorganiza la forma en que alguien se percibe. Tal vez ya hayas experimentado algo parecido. Un nuevo empleo donde nadie conoce tus errores antiguos. Un grupo donde no hay historial negativo. Cuando alguien decide mirar tu capacidad, no tu falla, se produce un desplazamiento interno inmediato. La postura cambia. La mirada se afirma. Lo curioso es que la dignidad no necesita anunciarse. Se percibe en los detalles. En el tono de voz que no disminuye. En la orientación clara, sin ironía. En la ausencia de insinuaciones. Pequeñas señales construyen un entorno psicológico seguro. Y un entorno seguro permite un desempeño real. Isabella comenzó a organizar los registros como se le pidió. Observó patrones, números, fallas simples en la organización. Su mirada curiosa, antes vista como problema, allí encontraba utilidad práctica. Por primera vez en semanas, su mente estaba enfocada en producir, no en defenderse. Hay una lección estratégica en esto. Cuando alguien ofrece dignidad, está ofreciendo base para el crecimiento. Empresas que tratan a sus colaboradores como descartables cosechan inseguridad. Familias que tratan a sus miembros como carga cosechan distanciamiento. Entornos que tratan a las personas como capaces cosechan excelencia. Su frase no fue emocionalmente cálida, pero fue estructuralmente poderosa. Allí trabajas. Y allí eres tratada con respeto. Sin condición, sin salvedad. Eso empezó a desmontar lentamente la narrativa interna que Isabella había estado construyendo sobre sí misma. Irónicamente, cuando alguien empieza a ser tratado con normalidad después de haber sido marcado como problema, surge una incomodidad inesperada. Porque la mente aún está preparada para el ataque. Y es precisamente esa incomodidad la que comenzaría a manifestarse en los días siguientes. En los primeros días en la hacienda, Isabella no se relajó. Al contrario. La ausencia de juicio explícito no trajo paz inmediata, trajo vigilancia interna. Cuando alguien pasa suficiente tiempo siendo tratado como problema, aprende a anticipar la crítica incluso en el silencio más neutro. Y allí, cualquier pausa era interpretada como posible amenaza. Si don Mateo tardaba algunos segundos en responder, su mente llenaba el espacio con duda. Si un trabajador la miraba fijamente, imaginaba que algo ya había sido contado. La lógica racional decía que todo estaba normal. Pero el cuerpo aún operaba en modo defensa. Eso es común en quien vive rechazo prolongado. Hay un fenómeno psicológico interesante aquí, la expectativa de rechazo crea hiperinterpretación. Pequeñas señales adquieren significados amplificados. Un suspiro se convierte en desaprobación. Un error pequeño se vuelve prueba de incompetencia. Es como si la persona llevara una alarma demasiado sensible, que se activa incluso cuando no hay peligro real. Tal vez ya hayas sentido eso al entrar en un nuevo entorno después de una experiencia difícil. Una nueva relación tras una traición. Un nuevo empleo después de un despido traumático. La persona se dice a sí misma que todo es diferente, pero internamente sigue lista para ser descartada. Isabella revisaba cada tarea con rigor excesivo. Verificaba los registros 3 veces. Evitaba opinar más allá de lo solicitado. No quería llamar la atención, ni positiva ni negativamente. La meta era simple, no equivocarse. Pero vivir intentando no equivocarse es diferente de vivir intentando crecer. La paradoja es que los entornos saludables exigen presencia, no retraimiento. Pero quien aprendió que la visibilidad genera ataque tiende a volverse demasiado discreto. Es un mecanismo de autoprotección. Solo que la autoprotección prolongada se convierte en autosabotaje. Si nadie ve tu capacidad, ¿cómo será reconocida? Don Mateo percibió algo sutil. Ella trabajaba bien, pero con tensión constante. Respuestas cortas, postura siempre alerta. No era inseguridad común de adaptación. Era defensa anticipada. No la confrontó directamente. Simplemente empezó a delegarle pequeñas responsabilidades adicionales, como una prueba silenciosa de confianza. Cada nueva tarea era recibida con una mezcla de sorpresa y cautela. ¿Por qué confiar? ¿Qué estaba evaluando? Su mente aún buscaba la trampa invisible. Pero, repetidamente,
no aparecía ninguna trampa. Solo retorno práctico, trabajo hecho, resultado mejorado. Existe una gran diferencia entre ser aceptado externamente y aceptarse internamente. El entorno ya no la trataba como problema. Pero ella aún se veía como alguien bajo observación. Y esa es una transición que no ocurre por decreto. La dignidad ofrecida necesita ser internalizada. La pregunta que empezaba a surgir, aunque tímidamente, era otra: ¿y si el problema nunca hubiera sido ella? ¿Y si la narrativa anterior hubiera sido solo proyección colectiva? Esa duda silenciosa comenzaba a mover algo dentro de ella y a abrir espacio para un descubrimiento inesperado sobre su propio valor. El cambio no ocurrió como una explosión. Fue gradual, casi imperceptible. Un detalle corregido aquí, una sugerencia hecha allá. Isabella empezó a notar pequeñas fallas en los registros de producción, números inconsistentes, plazos mal anotados, desperdicios que pasaban desapercibidos. Nada escandaloso. Solo ajustes que, sumados, marcarían una diferencia real. En lugar de limitarse a ejecutar órdenes, comenzó a organizar. Creó un sistema simple para registrar entradas y salidas de granos. Separó categorías que antes estaban mezcladas. Sugirió reorganizar el almacenamiento para evitar pérdidas por humedad. Pequeños cambios prácticos. No eran ideas extravagantes, eran mejoras estratégicas. Lo curioso es que aquello que antes era visto como cuestionamiento excesivo ahora se transformaba en visión analítica. La misma mirada crítica que incomodaba en la villa allí se volvía un activo valioso. Eso revela algo importante: las características no son buenas o malas por sí mismas. El contexto define si serán tratadas como amenaza o como ventaja. Don Mateo observaba resultados. Menos desperdicio. Procesos más claros. Trabajadores empezando a seguir orientaciones organizadas. No elogiaba en exceso. Solo validaba con más responsabilidad. Le delegó la supervisión de determinados registros. Era reconocimiento práctico, no simbólico. Tal vez ya hayas vivido algo así: una habilidad ignorada en un entorno se convierte en diferencial en otro. La persona que era demasiado exigente se vuelve referencia de calidad. Quien era demasiado callado se convierte en estratega atento. El error común es creer que la característica necesita ser eliminada, cuando muchas veces solo necesita el suelo adecuado. Isabella empezó a percibir algo nuevo dentro de sí. No era orgullo arrogante. Era consistencia. Por primera vez, su capacidad estaba siendo medida por impacto concreto. Nadie mencionaba el rumor. Nadie cuestionaba su carácter. El enfoque era el desempeño. Hay una aplicación práctica aquí que mucha gente ignora: cuando se entra en un nuevo entorno, vale la pena observar dónde es posible generar valor rápidamente. Organizar algo desorganizado. Optimizar un proceso simple. Aportar claridad donde hay confusión. El valor percibido nace de la solución entregada. Con el tiempo, los trabajadores comenzaron a buscarla para aclarar dudas sobre registros y cronogramas. El respeto de ellos no llegó por imposición, sino por eficiencia. No necesitaba justificarse. Solo necesitaba seguir produciendo resultados. Y fue en ese punto cuando el contraste empezó a volverse inevitable. En la villa, era considerada un problema. Allí, se estaba convirtiendo en pieza estratégica. La pregunta dejó de ser si tenía valor. Pasó a ser porque ese valor nunca había sido reconocido antes. El contraste empezó a incomodar más que el propio rumor antiguo. Porque, cuando alguien vive dos versiones tan distintas de sí misma, surge una pregunta inevitable: ¿cuál de ellas es la verdadera? En la villa, Isabella era vista como fuente de tensión. En la hacienda, era solución práctica. Dos narrativas opuestas sobre la misma persona. Durante las noches más silenciosas, repasaba mentalmente ese abismo. ¿Qué había cambiado? ¿Su carácter? No. ¿Su capacidad? Tampoco. Lo que cambió fue el entorno. Y esa es una constatación poderosa y desconcertante. Porque significa que, muchas veces, el problema no está en la persona, sino en el suelo donde fue plantada. Algunas semillas no son malas.
Solo estaban en el suelo equivocado. Esta analogía no es poética por casualidad. En la agricultura, el mismo grano puede fracasar en un terreno y prosperar en otro, con las mismas características genéticas. La diferencia está en la calidad del entorno. En la luz. En el espacio. En el cuidado. Isabella empezó a darse cuenta de que tal vez había intentado florecer en un terreno que exigía uniformidad, no crecimiento. La villa valoraba estabilidad y previsibilidad. La hacienda valoraba eficiencia y resultados. En un lugar, su curiosidad era una amenaza. En el otro, una ventaja competitiva. Tal vez ya hayas vivido ese choque. Un empleo donde tus ideas eran ignoradas, seguido por otro donde tus sugerencias eran implementadas. Una relación donde tu personalidad era vista como exagerada, seguida por otra donde era vista como autenticidad. El entorno redefine la percepción. Pero el contraste también trae inseguridad. Porque, si el valor depende tanto del contexto, ¿cómo estar segura de quién se es realmente? Aquí es donde muchas personas se pierden. Empiezan a moldear su identidad según la aprobación externa. Sin embargo, Isabella comenzaba a entender algo más profundo, su esencia no había cambiado, solo el reconocimiento de ella. Don Mateo empezó a consultarla antes de tomar decisiones relacionadas con la organización interna. No era formalidad. Era estrategia. Percibía que ella veía detalles que otros ignoraban. Ese reconocimiento consolidaba algo que venía reconstruyéndose lentamente, autoestima basada en competencia, no en aceptación social. Hay una aplicación clara aquí. Cuando alguien descubre un entorno donde su habilidad es útil, necesita observar con atención qué comportamientos generan resultados. Documentar mentalmente esos puntos fuertes. Repetirlos. Perfeccionarlos. Eso construye confianza real, no ilusoria. El contraste interno dejó de ser solo comparación entre dos lugares. Pasó a ser redefinición de identidad. No era la etiqueta impuesta en la villa. Tampoco era solo la empleada eficiente de la hacienda. Era alguien capaz, independientemente del escenario. Y fue justamente cuando esa nueva identidad comenzaba a consolidarse que el pasado, como suele ocurrir, decidió reaparecer. Porque las narrativas antiguas rara vez desaparecen sin intentar recuperar espacio. El pasado no anunció su llegada. Llegó disfrazado de visita comercial. Un negociante de la región pasó por la hacienda para tratar la compra de granos. Hombre hablador, acostumbrado a circular entre villas y propiedades. Durante la conversación informal en el patio, sus ojos se detuvieron un segundo más en Isabella. Reconocimiento silencioso. No hubo confrontación inmediata. Solo esa pausa sutil, seguida de un comentario demasiado casual para ser inocente. «Ya te he visto antes, ¿no eras de la villa de Jalisco?» El tono era ligero, pero cargaba subtexto. La información, cuando se lanza en un entorno nuevo, funciona como prueba, ver quién reacciona, quién se interesa, quién pregunta más. En pocas horas, el rumor antiguo encontró nuevo suelo. No con la misma fuerza que en la villa, pero suficiente para generar tensión. Dos trabajadores comentaron entre sí. Uno de ellos hizo una pregunta indirecta. Nada agresivo. Solo curiosidad matizada por insinuación. Y, como siempre, la insinuación crea una grieta invisible. Isabella sintió el impacto de inmediato. El cuerpo volvió al modo alerta. La sensación de estar siendo reevaluada reapareció. Era como si todo el esfuerzo por construir una nueva identidad pudiera reducirse a una frase mal colocada. El miedo no era solo al juicio, era a perder el espacio conquistado. Hay algo universal en eso. Cuando alguien supera una narrativa negativa, teme que regrese justo cuando todo empieza a ir bien. Es como si el pasado tuviera su propio radar, esperando la oportunidad para recordar quién eras. La cuestión es, ¿qué versión prevalece cuando ambas están sobre la mesa? El negociante, quizás sin intención directa de causar daño, comentó con otros sobre historias antiguas. En entornos donde la información es moneda, contar algo exclusivo genera sensación de importancia. Pocos perciben que, al hacerlo, pueden reabrir heridas que ni siquiera conocen. La tensión empezó a crecer. No era escándalo abierto.
Era expectativa. Algunas miradas se volvieron más atentas. Isabella percibió un cambio sutil en el comportamiento de dos empleados más antiguos. Nada concreto, pero suficiente para despertar la inseguridad antigua. La diferencia crucial, sin embargo, estaba en el liderazgo. La hacienda no funcionaba por consenso colectivo difuso. Funcionaba bajo una autoridad clara. Y cuando los rumores encuentran una estructura sólida, necesitan enfrentarse a una decisión objetiva, no solo a opiniones dispersas. Tal vez ya hayas vivido esto, cuando una versión antigua de ti es traída a un entorno nuevo. La tentación es explicarlo todo, justificar cada detalle, probar inocencia. Pero no siempre la defensa es el movimiento más estratégico. A veces, la respuesta más fuerte no viene de la propia boca. Y eso era exactamente lo que empezaba a dibujarse. Porque el rumor pudo haber cruzado el portón de la hacienda. Pero, esta vez, no encontraría el mismo tipo de terreno fértil que encontró en la villa. La confrontación no ocurrió en medio del patio ni delante de todos. La pregunta llegó de forma directa, en la oficina sencilla donde don Mateo solía revisar contratos. Uno de los trabajadores más antiguos, visiblemente incómodo, llevó el comentario que estaba circulando. No acusó abiertamente. Solo planteó la duda, ¿usted sabe quién es ella? Esa pregunta tiene peso. No se trata de identidad objetiva. Se trata de reputación insinuada. Es un intento de provocar reacción. De sembrar sospecha. En muchos lugares, ese tipo de cuestionamiento sería suficiente para un alejamiento inmediato. Porque los líderes inseguros suelen actuar para proteger la imagen antes que la justicia. Don Mateo escuchó sin prisa. No interrumpió. No mostró irritación. Simplemente dejó que el trabajador terminara lo que tenía que decir. Esa postura, por sí sola, ya cambiaba el patrón. Cuando alguien reacciona demasiado rápido ante un rumor, demuestra que fue impactado. Cuando escucha con calma, demuestra control. La respuesta fue simple. Yo sé quién es ella aquí. No hubo discurso largo. No hubo investigación pública. Solo una delimitación clara de criterio. Allí, la identidad se definía por el desempeño presente, no por narrativas externas. Al decir eso, no solo estaba defendiendo a Isabella. Estaba defendiendo el sistema de la hacienda. Esa frase tuvo un doble efecto. Internamente, estableció un límite. Externamente, comunicó a los demás que el parámetro no cambiaría. El rumor podía existir, pero no determinaría decisiones. Y cuando el liderazgo establece un criterio público consistente, el entorno tiende a alinearse. Isabella supo de la conversación más tarde, no por chisme, sino por el cambio sutil en el clima. El trabajador que había planteado la cuestión volvió a la normalidad. No hubo disculpa. No hubo drama. Solo reanudación del ritmo. Eso fue más poderoso que cualquier defensa emocional. Hay una lección práctica aquí sobre liderazgo y reputación. Los entornos fuertes no son aquellos donde nadie habla mal de ti. Son aquellos donde, aunque hablen, existe un criterio claro para evaluar. Si construyes valor consistente, los rumores pierden fuerza frente a la evidencia concreta. La prueba no era solo para ella. Era para don Mateo. Necesitaba decidir si se dejaría guiar por comentarios externos o por resultados observados. Al elegir la segunda opción, consolidó no solo su posición, sino su propia autoridad como líder justo. Para Isabella, ese momento marcó algo profundo. Por primera vez, alguien en posición de poder no solo dejó de acusarla, eligió públicamente mantenerla. Eso reconstruye algo que el rechazo prolongado suele destruir, la confianza estructural. Y fue precisamente en ese punto cuando algo empezó a cambiar definitivamente dentro de ella. Porque, cuando alguien percibe que ya no necesita defenderse todo el tiempo, surge espacio para una postura diferente, más firme, más estable, menos justificadora. Después de ese episodio, algo cambió, pero no afuera. Cambió por dentro. Isabella se dio cuenta de que, por primera vez, no sentía la necesidad inmediata de explicar su historia a nadie. El rumor aún existía como eco distante, pero ya no controlaba su postura.
Ese es un giro silencioso y profundo. Antes, cualquier mirada distinta activaba defensa. Ahora, había firmeza. No arrogancia, no frialdad, firmeza. La diferencia es sutil, pero decisiva. La arrogancia intenta probar. La firmeza simplemente es. Empezó a caminar con menos tensión en los hombros, a hablar con más claridad, a sostener la mirada sin temor. Cuando alguien pasa demasiado tiempo intentando justificarse, internaliza la idea de que siempre debe una explicación. El giro ocurre cuando se entiende que la dignidad no depende de unanimidad. No todo el mundo necesita comprender tu historia para que sea válida. Eso no significa indiferencia. Significa madurez. Isabella no desarrolló rabia hacia la villa, ni desprecio por quienes hablaron de ella. Desarrolló discernimiento. Entendió que las opiniones colectivas muchas veces dicen más sobre el miedo del grupo que sobre el carácter del individuo. Hay una aplicación práctica poderosa aquí. En algún momento de la vida, todos enfrentan juicios injustos en el trabajo, en la familia, en las redes sociales. La respuesta no es volverse agresivo ni volverse invisible. Es fortalecer competencia y postura. Cuando entregas resultados consistentes, la narrativa pierde combustible. Comenzó a contribuir con más seguridad en las reuniones operativas. Propuso ajustes sin miedo a parecer excesiva. La diferencia es que ahora no lo hacía para probar su valor, lo hacía porque sabía que agregaba valor. Ese cambio interno altera completamente la energía con la que se actúa. Lo interesante es que, cuando la postura cambia, el entorno responde. Trabajadores que antes eran solo colegas empezaron a verla como referencia técnica. No porque exigiera respeto, sino porque dejó de actuar como quien pide permiso para existir. Su mente también cambió de enfoque. Antes, la pregunta era, ¿cómo evitar un nuevo juicio? Ahora era, ¿cómo mejorar aún más lo que ya funciona? Cuando la energía deja de ser defensiva y pasa a ser constructiva, el crecimiento se acelera. Tal vez esta sea una de las transiciones más importantes de la vida adulta, dejar de luchar contra etiquetas antiguas y empezar a invertir en la identidad que se construye en el presente. El giro interno no borra el pasado, pero redefine su impacto. Y fue precisamente cuando esa nueva postura ya no era esfuerzo, sino estado natural, que el significado de hogar empezó a transformarse ante sus propios ojos. Pasaron meses sin que Isabella se diera cuenta exactamente de cuando dejó de sentirse visitante. No hubo ceremonia de integración. No hubo anuncio oficial. El cambio ocurrió en la rutina. En la manera en que los trabajadores la llamaban por su nombre, ya no con cautela, sino con naturalidad. En el hecho de que su opinión empezó a ser solicitada antes de decisiones importantes. Hogar, allí, dejó de ser una dirección física. Se convirtió en reconocimiento. Era el lugar donde su presencia marcaba una diferencia real. Donde sus ideas no eran toleradas, sino consideradas. Donde su valor no dependía de silencio estratégico, sino de contribución concreta. Don Mateo empezó a consultarla sobre planificación de cosechas y negociaciones futuras. No como prueba, sino como práctica. Eso consolidaba algo esencial, ella no estaba allí por caridad. Estaba allí por competencia. Esa distinción es fundamental para reconstruir la autoestima de manera sólida. Los trabajadores comenzaron a buscarla espontáneamente para organizar tareas y revisar registros. No por obligación, sino porque funcionaba. El respeto que se construye por utilidad real tiende a ser más estable que aquel basado solo en tradición o jerarquía. Tal vez ya hayas sentido esa transición. El momento en que un entorno deja de ser solo el lugar donde estás y pasa a ser el lugar donde perteneces. Pertenecer no significa ser idéntico a los demás. Significa ser necesario allí, a tu manera. Es curioso cómo la definición de hogar cambia a lo largo de la vida. Al principio, hogar es donde se nace. Después, uno descubre que hogar también puede ser donde se crece. Donde se es visto de verdad. Donde los errores no definen la identidad completa. Isabella empezó a entender algo que antes parecía distante: haber sido enviada lejos no fue solo alejamiento. Fue un desplazamiento estratégico, aunque no intencional. Si hubiera permanecido en la villa, tal vez nunca habría descubierto su propia dimensión.
Algunas rupturas que parecen castigo revelan, con el tiempo, que eran redireccionamientos. No romantizando el dolor, sino reconociendo que contextos distintos exponen potenciales distintos. La semilla no cambió. El suelo cambió. Cuando, meses después, decidió visitar a su madre en la antigua villa, no fue con sed de aprobación. Fue con serenidad. Ya no necesitaba probar nada. La identidad estaba consolidada donde realmente importaba, dentro de ella. Hogar no es el lugar que nos acepta por obligación. Es el lugar que nos reconoce por verdad. Y, a veces, es necesario atravesar el rechazo para descubrir dónde esa verdad puede finalmente florecer. Existe un momento en la vida en que una persona necesita decidir si continuará cargando la etiqueta que le pusieron, o si asumirá la identidad que construyó con sus propias acciones. Isabella podría haber pasado el resto de su vida intentando demostrar que no era lo que dijeron. Podría haber regresado a la villa implorando validación. Pero eligió algo más poderoso, construyó valor donde fue plantada. El rechazo duele. Especialmente cuando viene del propio hogar. Duele porque desarma la base. Pero hay una pregunta que lo cambia todo: ¿quieres gastar energía intentando convencer a quienes ya decidieron sobre ti, o prefieres invertir energía en volverte tan consistente que el pasado pierda fuerza? ¿Cuántas decisiones tuyas hoy siguen movidas por el miedo a un juicio antiguo? ¿Cuántas oportunidades dejaste de intentar porque alguien alguna vez sugirió que no eras el tipo de persona para eso? ¿Hasta cuándo la narrativa de otros va a dictar el tamaño de tu ambición? Tal vez estés en el suelo equivocado. Tal vez estés intentando florecer en un entorno que valora el silencio más que la competencia. Y la verdad es simple: el entorno influye en el destino. No define tu esencia, pero sí define cuánto puede expandirse. Entonces aquí va un ejercicio directo: mira el lugar donde estás hoy. ¿Reconoce tus habilidades o solo tolera tu presencia? ¿Estimula el crecimiento o exige conformidad? Porque si estás siendo constantemente disminuido, tal vez el problema no sea tu capacidad, sino el terreno. Isabella entendió algo esencial: la dignidad no depende de unanimidad. Y cuando volvió a la antigua villa para visitar a su madre, no regresó como quien necesita probar nada. Volvió como quien ya sabe quién es. El padre intentó justificar el pasado. Ella no reaccionó con rabia. Reaccionó con madurez. Porque quien ya descubrió su propio valor no necesita ganar discusiones antiguas. Don Mateo no la salvó. Solo la trató como alguien que ya tenía valor. Y, a veces, todo lo que alguien necesita es un entorno donde no tenga que defenderse todo el tiempo. Pero hay un punto aún más profundo en esta historia: el crecimiento real ocurre cuando la persona deja de luchar contra la etiqueta y empieza a invertir en su propia estructura. La competencia es escudo. La consistencia es blindaje. El resultado es argumento. Quien entrega valor repetidamente crea una reputación nueva, no basada en opinión, sino en evidencia. Y aquí hay algo que pocos admiten: algunas personas que dudaron de ti no estaban equivocadas sobre el entorno, estaban equivocadas sobre tu límite. Te evaluaron con su propia vara. Pero una vara pequeña nunca mide un gran potencial. La cuestión es: ¿sigues intentando encajar en la medida antigua? Al final, la mayor liberación no fue salir de la villa. Fue salir de la necesidad de aprobación. Cuando la validación deja de ser combustible, comienza la libertad. Y la libertad cambia la postura, cambia la decisión, cambia el destino. Ahora deja que una pregunta resuene dentro de ti: ¿estás viviendo por debajo de tu potencial solo para encajar donde esperan que encajes? Si esta historia tuvo sentido para ti, entonces la próxima tocará aún más profundo. Porque en ella parecía débil, sin valor y sola, pero esa era solo parte de la historia. Verás el otro lado de la misma moneda, cuando alguien no es rechazado por ser diferente, sino subestimado por parecer frágil. Y entenderás algo poderoso: la apariencia nunca definió el destino. Ni en esa historia. Ni en la tuya. Así que no te detengas aquí. Haz clic ahora en el próximo vídeo y continúa este viaje. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque crecer exige repetición, conciencia y decisión diaria. Y la próxima historia puede ser exactamente el impulso que estabas esperando para dejar de pedir permiso y empezar a ocupar tu espacio.